Entonces, ¿qué es lo que más o menos sucede? ¿Durante la picadura les transmite? La respuesta es no. Lo que hace es que durante la picadura se alimenta con sangre, ¿ya? Este vector, y en las deyecciones, ¿ya? Del vector, esto va a producir prurito, el humano se va a rascar y al rascarse se autoinocula. Ya es durante el rascado, cuidado, no es que el vector en la picadura, no es como el anófeles que en la picadura les transmite, no, es en el momento de rascado. Se rascan y se autoinoculan ya esos tripomastigotes metacíclicos que están en las deyecciones de el vector. Triatomino nomás le han puesto aquí, generalizado, ¿no? Triatom infestans, el más común a nivel mundial, ¿ya? Entonces ingresa, busca los capilares y se anida a nivel de tejidos, pierde el flagelo y forma a los amastigotes, ¿ya? Puede afectar varias zonas y produce destrucción de las fibras elásticas. En el caso del tracto digestivo, los plexos de Meissner y de Auerbach están alterados, los destruye y eso determina que el órgano pues crezca a dimensiones considerables. Por eso produce megaesófago, megacolon, ¿ya? Y miocarditis también, produciendo bloqueos de rama, ¿ya? ¿Cuál es la rama más delgada de las dos, la derecha o la izquierda? La derecha. La izquierda tiene que despolarizar un ventrículo que necesita más potencia para expulsar sangre, por lo tanto es más gruesa. ¿Y cuál se rompe, la más delgada o la más gruesa? La más delgada. Entonces el bloqueo de rama más común es rama derecha, ¿ya? Bloqueo de rama derecha. Incluso una hipertrofia común y corriente del corazón puede producirte bloqueo de rama derecha. Muchos deportistas tienen bloqueo de rama derecha porque han hecho hipertrofia, ¿no? En el miocardio, resultado del ejercicio. Eso es lo que produce bloqueos de rama derecha fundamentalmente, ¿ya? Y son las cosas que hay que ver. Aquí está nuestro amigo. Ese es el tamaño más o menos para que puedan compararlo, miren. ¿Ya? Como una cucaracha, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Aquí está. Triatominos, que generalmente se encuentran en viviendas de estas condiciones, ¿ya? Viviendas de estas condiciones. Ahí está. ¿Ya? Y estas viviendas rurales, las que más se estudiaban eran en las zonas rurales de Arequipa, y por eso es que le han echado la culpa que en Arequipa está todo el Chagas, y no es así. En todo el Perú tenemos, ¿ya? Y si uno es más observador y revisa la realidad de algunas zonas, en Brasil hay más Chagas que en el Perú, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? Incluso se fumiga frecuentemente porque hasta en paredes de este tipo, o sea, así de material noble, está el vector, en las hendiduras, ¿ya? Hay tanto Chagas que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de VIH y decimos de tumoración, de síndrome de focalización, ¿en qué pensamos? En toxoplasma. ¿Ya? En Brasil es al revés, primero es Chagas, es un chagoma, y en segundo lugar está el toxoplasma. O sea, es tan frecuente que incluso su patología es variada gracias al Chagas, ¿ya? Ahí tienen un centro de estudio importante, donde incluso todavía está ahí un colega que es también es médico y es hijo del doctor Chagas, y que todavía trabaja ahí. O sea, el Chagas investiga mucho más en allá, ¿ya? Y hay mucho más especies también, de vectores sobre todo. Y eso ha servido para esclarecer algunas cosas. Estudiando, entonces tenemos en la zona oriental del Perú, tenemos en la zona centro, tenemos en la zona norte, tenemos Chagas también hasta en Lima, cuidado, tenemos en Arequipa obviamente, y tenemos, en todo el Perú tenemos Chagas. Pero en la forma crónica. No tenemos Chagas agudo en el Perú, no se describe Chagas agudo. Debe de haber, pero muy eventualmente se presenta, ¿ya? Lo que más tenemos es Chagas crónico. Y Chagas crónico asintomático la mayoría de las veces. Pocos son los que hacen ese megaesófago, el megacolon, ¿ya? Aquí están las especies. Perú. A ver, para los que no me creían, ¿en qué departamento no hay Chagas? En todo el Perú tenemos Chagas. Incluso en Arequipa hay menos especies de vectores que en el resto del Perú. ¿Ya? Cuidado, ¿eh? Chagas es de todo el Perú. No es una exclusividad de alguna zona. Miren, aquí están varios géneros. Triatominos, Triatom infestan dentro de ellos. Rofnius y el Pastrongylus que habíamos comentado. Y dentro de esos Pastrongylus, el Pastrongylus herreri es la especie de vector que más transmite Chagas en el Perú, ¿ya?
Hay que acordarse, Pastrongylus herreri. Entonces este amastigote, o sea, el que no tiene flagelo, se va a localizar con frecuencia, habíamos dicho, en miocardio, en sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo pues es justamente a nivel de intestino delgado, grueso, ¿no? Y eso va a producir, ¿qué cosa? Crecimiento desmesurado de los órganos, ¿no? Megaesófago, megacolon, ¿ya? Mientras que el tripomastigote circula en sangre, porque es la forma como uno se infecta, ¿no? El tripomastigote metacíclico es el que ingresa y eso circula en sangre, ¿no? Y llega justamente por circular en sangre, llega a muchos tejidos. El Chagas agudo, como bien lo dice ahí, puede pasar desapercibido. Solamente hay un signo clínico que nos dice esto es Chagas agudo, es el famoso signo de Romaña. ¿Se acuerdan del signo de Romaña? El signo de Romaña es esa congestión a nivel de bléfaros, ¿ya? O sea, en párpados, que simula una tumoración unilateral, ¿ya? Eso es signo de Chagas agudo. Pero la gran mayoría de las veces ni siquiera eso se produce. El Chagas crónico es más frecuente. Por eso les decía, lo que más tenemos en nuestro medio es Chagas crónico. Miocarditis crónica, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de miocarditis crónica en nuestro medio? Es Chagas. ¿Y cuál es la causa más frecuente de pericarditis crónica en nuestro medio? TB, ¿ya? Tuberculosis, no es Chagas. Y de miocarditis y pericarditis agudas, la causa más frecuente, viral, virus hecho, ¿ya? Por si acaso. Hay megaformaciones, fundamentalmente megaesófago y megacolon, son los que más crecen. Ahí está el signo de Romaña. Este es el signo de Romaña, lo que están viendo acá. Chagas agudo, ¿ya? Chagas agudo. Signo de Romaña. Y esto que están viendo aquí es el seno diagnóstico. ¿Saben en qué consiste el seno diagnóstico? Parece algo tirado de los pelos, pero en realidad es muy práctico. Consiste en que en laboratorio se cría al vector, pero sano. O sea, hay una colección entera de vectores, pero sanos. Entonces, si yo sospecho que esta persona tiene Chagas, ¿qué cosa es lo que hago? Esto que están viendo aquí. Fíjense, es un depósito, como un pequeño tazón, forrado por una malla. Esta malla, obviamente, es fenestrada, como cualquier malla, y permite que el vector pueda picar lo que está afuera. Entonces, miren, se lo colocan así a la persona, para que le pique a la persona. Parece tonto, ¿no? Pero ¿qué creen que va a pasar? Este vector estaba sano. Si la persona tiene Chagas, ¿qué creen que va a pasar con el vector? Se va a infectar. ¿Sí o no? Se va a infectar. Estaba sano el vector y al picar a la persona enferma se va a infectar. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se hace colocándolo de esta forma a la persona supuestamente infectada y luego de un tiempo se elimina el vector, o sea, se sacrifica el vector, se busca el parásito. Si no hay nada, senodiagnóstico negativo, no hay Chagas. Pero si encuentran el parásito, ¿qué significa? Que la persona sí tiene Chagas. ¿Se entiende? Ese es el senodiagnóstico. Y por si acaso se usa bastante en el Instituto Nacional de Salud. No vaya a ser que les pregunten qué cosa es el senodiagnóstico. ¿Ya? El senodiagnóstico es eso. Exponer al caso probable, exponerlo a un vector sin la enfermedad, para luego verificar, sacrificando al insecto para ver si se ha infectado o no. Aquí están los megas. Miren cómo el colon ya puede crecer casi como un globo, miren. Y no es que solamente crece, no tiene peristaltismo, está afectado su sistema nervioso autónomo. Entonces, esto produce impactación fecal, produce varias cosas. Puede producir incluso oclusión intestinal, ¿no? Mecánica. Miren el esófago, cómo puede crecer. Megaesófago, producido por el Chagas. Chagas crónico. Es una persona que se le detecta Chagas, se le tiene que hacer controles permanentes, por lo menos una vez al año, ¿no? La idea es que no llegue a esto, ¿no? La idea es que no llegue a eso. ¿Cuál es otra forma interesante de hacer diagnóstico de Chagas? Si sabemos que se deposita en los músculos también. Esto es algo, no es que sea novedoso, pero es una técnica que se está usando recientemente. Es biopsia de músculos gemelos. Están accesibles, ¿no? Haces biopsia y si ahí encuentras amastigotes, ya pues diagnosticado Chagas.
hay varias formas de diagnosticar, ¿ya? Varias formas de diagnosticar. De todas estas formas de diagnóstico, el senodiagnóstico es importante, ¿ya? Nos detecta bastante frecuente la forma aguda, para la forma congénita también puede servir, y las pruebas serológicas es lo que más usamos, ¿ya? Las pruebas serológicas, se pide ELISA, se pide inmunofluorescencia, ¿ya? Es lo que más se usa. También hay técnica de reacción en cadena en polimerasa, hay técnica de hemocultivo, etcétera, etcétera, pero no es lo que más se usa. Lo que más se usa son las pruebas serológicas y el senodiagnóstico, que es importante que sepan cómo se hace. En la enfermedad de Chagas, la forma infectante del Trypanosoma cruzi para el humano es... ¿Cuál es? ¿La alternativa? C. Epimastigote. Tripomastigote metacíclico. Muy bien. Las zonas en el Perú donde se han reportado casos de enfermedad de Chagas crónico con presencia del vector son zonas altoandinas de Arequipa, selva alta en la zona oriente, valles interandinos de Cajamarca, selva baja de Iquitos, todas las anteriores. ¿Qué dicen, doctores? Todas las anteriores, ya no tengan miedo, ¿ya? En todo el Perú hay Chagas. En el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, el poner en contacto a triatominos libres de la infección con un paciente supuestamente infectado para luego evaluar la presencia del parásito en el vector se llama senodiagnóstico, ¿ya? Este es el senodiagnóstico. Hay que acordarse, se usa, ¿ya? Se usa. En realidad, esta técnica podría usarse en cualquier tipo de enfermedad parasitaria, ¿no es cierto? ¿Creen que en malaria podría funcionar o no? Si yo tengo anófeles sanos, podría ser, ¿no es cierto? Pero el diagnóstico es mucho más sencillo, entonces no se recurre a eso. Aquí sí es importante. Acuérdense que no es en la picadura la transmisión, sino en la autoinoculación por rascado. Importante. Es un signo clínico de enfermedad de Chagas en su fase aguda. ¿Cuál es? Signo de Romaña, así es. ¿Ya? Signo de Romaña. Prácticamente es lo único que se puede determinar en la fase aguda, lo demás a veces pasa desapercibido. Este otro señor, ¿han visto Mycobacterium ulcerans alguna vez? ¿Qué tipos de micobacterias conocemos más? Bueno, Mycobacterium tuberculosis es lo que de repente conocemos y manejamos más. Mycobacterium leprae, también el que produce la lepra, ¿ya? Hay otras micobacterias atípicas que en nuestro medio no se han descrito todavía, que deben de existir probablemente, pero no se han descrito, ¿ya? Y tenemos este señor llamado Mycobacterium ulcerans. ¿Qué cosa produce el Mycobacterium ulcerans? Como su nombre lo indica, úlceras, y que tienen nombre propio. ¿Cómo se llaman? Úlcera de Buruli o de Buruli, para los que quieran pronunciarlo de otra forma, no hay ningún problema. Úlcera de Buruli o úlcera de Buruli. Primero les voy a hablar sin figuritas para que lo vean, ¿ya? Aunque ya lo tienen en vuestra separata. Esta úlcera de Buruli son úlceras crónicas que se confunden clínicamente al inicio con leishmania, ¿ya? Y el paciente dice, debe de ser leishmania. El médico también coincide, sí, esto es leishmania, es más, le dan tratamiento. No funciona, obviamente, ¿ya? No funciona. Y no causan dolor. Por eso es que se parece a la leishmania tampoco causa dolor. Y como no causa dolor, la úlcera sigue creciendo y creciendo y crece más. Aquí está un ejemplo de úlcera de Buruli, miren. Es una úlcera gigantesca, ¿ya? Esta persona debe tenerlo años, la úlcera. ¿Tiene tratamiento o no tiene, doctores? Tiene tratamiento. Eso es lo peor. Tiene tratamiento. Y si tiene tratamiento, ¿por qué permitimos esto? ¿Por qué no lo diagnosticamos? O porque las personas, como no les duele, creen que no es enfermedad. ¿Ya? Úlcera de Buruli. ¿Estamos exentos de que podamos tener esto? No. No. A cualquiera le puede dar. ¿Ya? A cualquiera le puede dar. A ver,
Cositas hay que saber de la úlcera de Buruli. Una de las cosas importantes, es la tercera enfermedad más frecuente producida por micobacterias en inmunocompetentes. Solo está después de la tuberculosis y la lepra. O sea, no es una cosa rara, es frecuente. ¿Ya? El orden es tuberculosis, es lo más común, lepra le sigue y por ahí está úlcera de Buruli, ¿ya? Mycobacterium ulcerans. Miren, clínicamente se caracteriza por ser una úlcera indolora y como es indolora, el paciente no recurre a solicitar ayuda. Y si recurre, lo evalúan, ven que es una úlcera pequeña todavía, indolora, y como está compartiendo la zona epidemiológica de transmisión de leishmania, pensamos que es leishmania, ¿no? Y hasta ahí no hay problema, o sea, esto es factible que pueda suceder, pero en la evolución está el problema, la gente se olvida, ¿ya? Miren, es una úlcera indolora, con márgenes socavados, fondo necrótico, ¿ya? Que se localiza preferentemente en extremidades, igualito a la leishmania, ¿ya? Y debe sospecharse en pacientes que han tenido contacto con una zona endémica. Hay zonas endémicas, una de las zonas endémicas de nuestro medio. ¿Tenemos o no tenemos en nuestro medio? ¿Qué dicen? ¿Hay úlcera de Buruli en nuestro medio? Claro que sí. La zona del oriente, ¿ya? Loreto, Ucayali, son zonas donde hay úlcera de Buruli. El estudio histológico de la úlcera. Miren, ¿qué cosa esperarían en una micobacteria? Que forme granuloma, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En la lepra formaba granuloma, en la TB formaba granuloma. La diferencia es que el granuloma caseificante con casium es solamente en la TB. Aquí no forma granuloma, cuidado. Y ahí eso puede hacer confundir. El estudio histológico de la úlcera muestra la presencia de un área circunscrita de necrosis grasa coagulativa, con escaso infiltrado inflamatorio acompañante. No hay granuloma, ¿ya? Por lo tanto, eso puede hacer confundir. Sospechamos Mycobacterium, mandan al patólogo, el patólogo lo examina y lo responde, ausencia de granuloma. Ah, ya, descartado entonces. No, no hay granuloma en este tipo de úlcera. Miren, las lesiones precoces contienen en su zona necrótica un elevado número de bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Por qué serán ácido alcohol resistentes? Porque son micobacterias. Pero es al inicio, ¿ya? Cuando eso ya va pasando en el tiempo, meses, semanas, años, desaparece. Por lo tanto, ya ni eso van a encontrar. Hay que tratarlo precozmente, ¿ya? Esto nos debe llamar la atención. ¿Dónde encontramos úlcera de Buruli? Si decimos aquí Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Togo, Guinea, Sierra Leona, estamos hablando del África. Y en el África siempre hay las enfermedades más olvidadas donde prácticamente a nadie le importa, ¿sí? Resto de África, o sea, también en Angola, en Camerún, Congo, Níger Ecuatorial, Gabón, Malawi, etcétera, etcétera, etcétera. En otros lugares, miren, acá dice Papúa Nueva Guinea. O sea, puede haber en otras zonas, pero que son también zonas olvidadas, o sea, colonias generalmente, ¿ya? Colonias de otros países. En el Asia puede haber, sí puede haber, Indonesia, Malasia, etcétera, etcétera. En América, ¿qué es lo que nos importa? Miren, Guyana Francesa. ¿Guyana Francesa qué significa? Es una zona de colonia, ¿no es cierto?, de Francia. Ni siquiera es independiente todavía. Entonces, bueno, como están olvidados, yo espero pues que sí haya. Surimán. ¿Dónde queda Surimán, doctores, en América? ¿Mm? ¿Dónde queda? No, se les escucha hace tiempo lo que hablan, ¿eh? Ya. Perú, miren, Perú y México. O sea, Perú está en este grupo donde está Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Uganda, Sierra Leona, ¿no? En algunas colonias. No está Bolivia, no está Paraguay, no está obviamente Chile, no está Brasil. ¿Qué les parece? ¿Está bien eso? O sea, estamos a ese nivel en este tipo de enfermedades olvidadas. Olvidadas por la ciencia probablemente, porque no les importa, y olvidadas por los que deberíamos tomar acciones también. Y lo peor, que tiene tratamiento, y no es difícil tratar, ¿ya? ¿Con qué se trata, doctores? Con streptomicina. Nada más. Y cuando la úlcera es pequeña, tú le das la streptomicina y se acabó.
Pero esperar que pasen ese tipo de cosas, no. Aquí está la necrosis coagulativa, doctores. ¿Ya? Necrosis grasa que después se coagula y forma así. No hay granuloma. Miren cómo puede ocasionar lesiones de este tipo. Miren, gigantes, ¿no? Que abarcan gran parte de la superficie corporal. No son montajes, ¿ah? Por si acaso. Úlcera de Buruli. Pobre niño. Habiendo tratamiento, ¿no? Habiendo tratamiento. Por eso que yo discrepo al 100% que estemos creciendo. No estamos creciendo. Algunas personas estarán creciendo. De repente, incluido nosotros, vamos a crecer porque, bueno, tenemos la suerte de que tenemos una profesión y estamos en otro tipo de hábitats, pero el Perú en general tiene deficiencias de este tipo. Puede llegar a amputarse, miren. ¿Ya? Dice, prótesis por amputación de extremidad secundaria osteomelitis por Mycobacterium ulcerans. O sea, no solamente la úlcera, sino avanza hasta el hueso, al final no hay solución, se amputa. Algo que tiene tratamiento. Y ni siquiera es un tratamiento complejo. Hay que darle estreptomicina. ¿Ya? El tratamiento de elección para la úlcera Buruli, cipro, genta, estrepto, levo, ivermectina. ¿Qué van a dar? Estreptomicina. Así es, estreptomicina. Las lesiones producidas por el Mycobacterium ulcerans típicamente cursan como úlceras dolorosas, úlceras indoloras, úlceras sobreinfectadas, úlceras pequeñas, úlceras en dedos de pie. Así preguntan, ¿qué es? Úlceras indoloras. Y como son indoloras, permitimos que crezcan pues un montón. Ceguera de los ríos. ¿Tendrá importancia la ceguera de los ríos? ¿Qué dicen? Es que cuando recién lo escuchamos pareciera pues que, bueno, ¿qué será? Debe ser una patología rara, ¿no? Que de vez en cuando se ve. Cuidadito. ¿Qué dice? Segunda causa de ceguera en el mundo. O sea, no es nada raro. Segunda causa de ceguera en el mundo. Miren. Está confinado a zonas del África Occidental y Central, ya, Oriente Medio y parte del continente americano también. Aquí entra a tallar un parásito, Onchocerca volvulus, por eso se le llama oncocercosis, ¿ya? Oncocercosis. Miren, este Onchocerca volvulus puede vivir en el cuerpo humano hasta 14 años. O sea, ingresa y se queda ahí 14 años destruyendo lo que tiene que destruir, ¿ya? En forma de larva se introduce al cuerpo humano, ¿ya? En forma de larva. Y aquí está implicado la presencia de una mosca, porque no es un mosquito, es una mosca. Es una mosca del género Gegenes, así se llama, ¿ya? Esta picadura de las moscas de este género Gegenes puede transmitir también el Onchocerca volvulus, ¿ya? Incluso, ¿por qué se le llama ceguera de los ríos? Se ha descrito casos, muchísimos casos de personas que ni siquiera les ha picado la mosca, sino simplemente han estado en cercanía de los ríos. Parece que el contacto con el agua en algunas zonas también existe esta posibilidad. Ya está la larva ahí, ya está la larva ahí. Es una microfilaria, está dentro del grupo de las filariasis, ¿ya? Ingresa, miren, miles de microfilarias se producen, o sea, produce el gusano hembra, se esparcen en el cuerpo, llegan al ojo, ese es el gran problema, llegan al ojo y causan una serie de alteraciones que al final van a conducir a la ceguera, ¿ya? Lo curioso es cómo a veces no nos informamos bien. Hace algún tiempo, no mucho, debe ser 20 días, he encontrado en el internet una cosa que está navegando de Facebook en Facebook, ¿ya? Y hasta colegas están repitiendo lo mismo que dicen ahí. ¿Ya? Les voy a mostrar, es una filaria que está en el ojo, ¿ya? Y que es en un jardinero, dice que han encontrado, que se le ha metido al ojo, cuidado, es ceguera de los ríos, y han sacado del internet la foto encima. La falta de información nos hace pecar. Ahí ya los géneros Gegenes, las mosquitas, ¿no? ¿Qué cosas nos van a transmitir? A las filarias en forma de larva. Ingresa, crece, y el género hembra produce miles de filarias que van a llegar hasta el ojo, y en el ojo obviamente van a causar alteraciones estructurales y nos produce la ceguera. También produce atrofia de piel, como un papel arrugado, sin grasa, ya así se ve, debido a las filarias. 14 años que están ahí. Ahí están las zonas, ya, tenemos suerte, ¿no? Aparentemente no afecta a nuestro territorio, pero yo les diría, si está en Brasil, podría estar en Perú también, ¿no? Esto es una cosa
no tan creíble al 100%. Pero miren, África sí, oncocercosis. Entonces, el estar en los ríos ya es un factor de riesgo, sobre todo donde se ha detectado la presencia del vector, ya este mosquito del género G-Genes, ya que puede transmitir la filaria. Ahí está la piel, así se queda la piel, miren. Ya, o sea, pierde la grasa del tejido solar subcutáneo. Las filarias están ahí. ¿Cómo se hace el diagnóstico de filariasis, doctores? Con gota gruesa. ¿Y a qué hora se toma la gota gruesa? Eso es interesante. En la noche. ¿Ya? O sea, si quieren diagnosticar filariasis, tienen que tomar la gota gruesa en la noche, porque en la noche salen a circulación capilar. ¿Ya? En la noche tienen que tomar la gota gruesa. Y ahí están las filarias, miren, en la gota gruesa. Ceguera de los ríos. Ya se quedó ciego. Esto es lo que está circulando en el internet, esta figurita. Y no es que yo lo haya tomado por eso, sino eso ya lo tenía más antes. ¿Y saben qué dice en la narración? Como si fuera una gran noticia. Dice, se detectó un gusano en el ojo de un inmigrante sudamericano, que trabajaba, no sé, en Australia creo. Y hay comentarios de todo tipo, que hay que cuidarse de los parásitos. O sea, eso refleja mucha ignorancia. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. ¿Ya? Y si ustedes ven esto para ustedes es una filaria. Ya es un Oncocerca volvulus que puede causar ceguera, así se llama, de los ríos, ¿ya? En el contexto de una oncocercosis. No es que se haya metido el gusano al ojo, se ha reproducido en el organismo y ha llegado más bien al ojo, no ha entrado por el ojo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Con qué se trata? Ivermectina. Y la ivermectina es un medicamento que no es nada raro. Es lo mismo que se usa para el caso de la estrongiloidiasis, por ejemplo. ¿Ya? Lo que hace la ivermectina, miren, disminuye el número de los parásitos, ¿ya? En el lapso de 6 a 12 meses. O sea, más o menos en un año, nosotros esperamos que más o menos empecemos a tener efecto. ¿Ya? No mata gusanos adultos. ¿Cuánto tiempo vivía, doctores, el gusano adulto? Más de 10 años. Por lo tanto, ¿qué cosa deberá hacer ese adulto mientras vive los 10 años? Seguramente está depositando larvas y larvas y larvas y larvas. Y cuando usamos ivermectina, ¿qué cosa matamos? Larvas. Por lo tanto, hay que esperar que se muera ese gusano adulto y hasta que se muera hay que seguir dando la ivermectina. 2 veces al año o 1 vez al año. Pregunta, ¿tiene tratamiento entonces? Sí. Para tratamiento de 10 años necesito 10 frasquitos de ivermectina. ¿No se podría afrontar eso? Claro que sí, se podría. No nos interesa, pues, como no es una enfermedad, digamos, que afecte a Europa, no nos interesa. Se puede suministrar periódicamente, dice, cada 6 meses o cada año, durante 10 a 12 años, idealmente 14 todavía, ¿no? Para asegurarnos. Todas las larvas que van naciendo se van eliminando, ¿ya? Lo único que hacemos es esperar que ese adulto o los adultos se mueran. Y para eso vamos a esperar más o menos 10 a 14 años. Tiene tratamiento y con eso la persona no está ciega. Sobre la oncocercosis indica la alternativa incorrecta. Oncocerca volvulus puede vivir más de 10 años parasitando al ser humano. Cierto. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Verdad también. El contagio se produce al nadar en los ríos contaminados o incluso al transitar por sus inmediaciones, lo que les decía. Claro que sí, porque incluso el mosquito puede estar implicado. La ceguera es imposible de evitarla luego de la infección. No estoy convencido con eso. Y el otro dice, las moscas G-Genes están involucradas en su transmisión también. La alternativa incorrecta es la D, porque sí se puede evitar la ceguera. Así estés infectado, utilizando ivermectina, ¿no? Muy bien, doctores.